Gloria a Dios. Vamos a hacer un pequeño estudio de lo que nos habla la palabra de Dios en este día. El mensaje titula Siervo de Justicia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y eso está en Romanos 6:15. Vamos a estudiar desde el 15 hasta el 22, según el tiempo si nos da. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En su segunda parte dice, en ninguna manera. Gloria a Dios. Bendito sea la gloria del Señor. La cuestión planteada en el versículo 1 se presenta ahora desde otro ángulo. ¿Debería el cristiano continuar pecando habiendo cuenta de que el pecado ya no tiene poder sobre él? Versículo 11 dice así la palabra de nuestro Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gloria sea para Dios. Significa muerto al amor por el pecado que impedía en nuestras vidas y el dominio que ejercía sobre nosotros. Los cristianos deben comprender que el señorío del pecado ha sido derrotado en sus vidas. Así es, mis santos hermanos. No podemos ya pecar porque estamos bajo la gracia. Ya el pecado ha sido derrotado, ya el pecado ha sido destruido. Por tanto, no hay justificación para nadie que porque estamos en la gracia vamos a decir, puedo seguir pecando. Pero la palabra dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley. Eso quiere decir, porque no estamos bajo la ley y estamos en la gracia, podemos pecar. En ninguna manera, mis santos hermanos, podemos pecar. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Si tú eres esclavo del pecado, obedeces al pecado. Si tú eres esclavo de Jesucristo, obedece a Jesucristo. Esto es fácil de entender y sencillo, mis santos hermanos. Si tú eres esclavo del mundo, obedeces al mundo. Si tú eres esclavo de Cristo, obedeces a Cristo. Las decisiones morales siguen siendo importantes para los cristianos. Entregarse al pecado hace que las personas se transformen cada vez más en esclavos para obedecerle. Para una breve descripción de la esclavitud en la antigüedad, mis santos hermanos, este tipo de actitud conduce en lo que pueden realmente perder su salvación, sino que el pecado los lleva en esa dirección, lejos del gozo, lleno de la vida con Cristo, mis santos hermanos. Los que se entregan totalmente al pecado morirán y se enfrentarán al castigo eterno. 1 Corintios 7:21, vamos a leer un texto bíblico. 1 Corintios 7:21, a ver qué nos dice ahí, qué nos habla. Los que se entregan al pecado, iglesia, pueblo del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. 7:21, 1 Corintios, dice así: fuiste llamado siendo esclavo, no te des cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Cuando Cristo te llamó, iglesia del Señor, pueblo de Dios, tú que me escuchas, tú eras esclavo del pecado. Ahora eres libre del pecado, pero puedes procurar que sea más libre para que no te alcance la esclavitud del pecado. Iglesia, pueblo del Señor, ¿qué más nos habla la palabra de Dios? Versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado,
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregado. Bendito sea la gloria del Señor. Sin embargo, los verdaderos cristianos nunca vivirán como esclavos del pecado, porque Dios transformó sus corazones en el momento de la conversión, de forma que ahora van creciendo en su amor por la justicia y en una vida de conformidad a la palabra de nuestro Dios. Así es, mis santos hermanos. Dios te transformó, Dios te cambió tu vida y por tanto tú no debes de seguir siendo esclavo del pecado. ¿Y cuáles son los hábitos esclavos del pecado? La mala forma de hablar, la mala forma de expresarse, la mala forma de dialogar, la mala forma de vivir, la mala forma como te conduces. Ya esas cosas pasadas, esas cosas que están en ti son cosas viejas que tienes que destruirlas, que tienes que abandonarlas y vivir para la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea la gloria del Señor. Versículo 18 dice así: y libertado del pecado viniste a ser siervo de justicia. Sin embargo, los verdaderos cristianos nunca vivirán como esclavos del pecado, porque Dios transformó sus corazones en el momento de la conversión. Mis santos hermanos. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humanidad, debilidad, que así como la iniquidad presentáis de vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En el tiempo pasado, cuando tú andabas por las corrientes de este mundo, vivías en deleite, vivías en placer, vivías en orgía, hacía todo lo que el esclavo hace, mis santos hermanos. Lo que el jefe ordena, lo que el pecado te lleva y te conduce, lo hacía. Ahora, ¿cuánto más para la justicia de Dios? Tienes que vivir en santidad, en honestidad, en fidelidad adelante de nuestro Dios. Bendito sea la gloria del Señor. Pablo reconoce que la ilustración tomada de la esclavitud es imperfecta, no obstante sirve para enfatizar la importancia de entregarse completamente a Dios en lugar de al pecado. Así es, pueblo del Señor. Lo importante es que tú te entregues a Dios y no sea esclavo del pecado. Lo importante es que tú seas esclavo de Dios y no esclavo del pecado. Versículo 20 dice la palabra de nuestro Dios: porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Que nos habla, que nos enseña aquí. Cuando los lectores eran incrédulos, estaban totalmente bajo el cautiverio por el pecado y la consecuencia de su pecado era la muerte. Probablemente aquí se contempla tanto la muerte física como la espiritual. El pecado siempre trae consecuencias destructivas para la vida de las personas. Así es, mis santos hermanos. El pecado siempre trae problemas, siempre trae acusaciones y siempre te va a separar de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. ¿Qué más nos habla? Versículo 21 dice: pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Así es, mis santos hermanos. Si tú te dedicas al pecado, te dedicas a hacer lo malo, eso es lo que vas a cosechar, eso es lo que vas a recibir, eso es lo que va a traer consecuencias graves, separaciones de la presencia de Dios y, como dice el texto, hasta muerte. Versículo 22 de 6:22 de Romanos: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Los cristianos, mis santos hermanos, de un nuevo pacto o de un nuevo estatus de vida, Dios lo ha destinado, mis santos hermanos, que sean muertos al pecado, tanto físico como eternamente, mientras que el cristiano tiene la seguridad de la vida eterna a través de Cristo, porque Cristo pagó. Implica que el castigo por el pecado es lo que uno se ha ganado y merece, la dádiva es lo opuesto a lo que merece, lo cual coincide con el énfasis anterior de
Pablo, sobre la justicia, solo por gracia, el favor inmerecido de Dios, mis santos hermanos. Solo somos salvos por la gracia de nuestro soberano Dios, porque la paga del pecado es muerte. Así es. Si tú andas en pecado, está bajo la ley. Si tú andas en pecado, estás muerto físico, muerto espiritual, adelante de nuestro Dios. Pero Dios nos ha dado un regalo tan precioso. Dios nos ha dado una dádiva tan hermoso, tan bello, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, en su segunda parte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, mis santos hermanos, el regalo que Dios te da es Cristo Jesús, para que tú puedas con Él gozar, tú puedas con Él disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para contigo en este día. Así que si tú eres libre, procura de librarte más del pecado. Aléjate, sepárate, divórciate del pecado. Porque solamente en Cristo somos más que vencedores. Y el regalo que Dios nos ha dado es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga poderosamente en este día. Bendición.